Gracias, Martina. Con qué suerte que somos poquitos, así va a ser más divertido. Y como me pusieron divulgadora, voy a divulgar la verdadera historia, los secretos de la biotecnología. Vamos a ver si nos deja. Bueno, la biotecnología me dijeron que tenía que empezar desde base cero. O sea, nosotros decimos que este es el motor de crecimiento y crecimiento económico, pero vamos a hacer algunas definiciones. ¿Alguno es biólogo, médico, ingeniero? ¿Saben lo que es la biotecnología? ¿No? Bueno. Una definición de biotecnología es producción de bienes y servicios que utilizando organismos vivos o sus partes. ¿Y se llamó siempre biotecnología? No. Como Martina dice, Martina es mucho más joven que yo, pero yo cuando estudiaba en la facultad no existía la biotecnología, existía lo que se llamaba microbiología industrial. La microbiología viene de micro, muy chiquito, bio, de vida, y logía, de estudiar. Entonces, lo muy chiquito que no se ve al ojo humano y que se ve utilizando microscopios. Entonces, cuando uno habla de la biotecnología, lo que era antes la microbiología industrial es lo que hoy se llama biotecnología tradicional. Lo más fácil decimos que es obtener un producto o un servicio. El pan, el vino, sí, digamos, todos comemos pan eso y no nos imaginamos que esto lo produjo un organismo vivo, porque es la fermentación a través de levaduras. Lo mismo con el vino. Entonces, esto es la que se llamaba microbiología industrial y después pasó a llamarse biotecnología tradicional. ¿Cuándo se produce el gran cambio? Lo que en la legislación se llama biotecnología moderna. Con la introducción de lo que se llama ingeniería genética. Entonces, van a encontrar que las plantas o los microorganismos empiezan a fabricar productos o servicios. Vamos a pasar, digamos, áreas de aplicación y después explico lo que es la ingeniería genética en un ABC para que entiendan, para cuando escuchen que hablan de biotecnología moderna, de qué estamos hablando. Y cuando decimos las aplicaciones, tenemos, me voy a poner más cerca de acá, porque estoy mal ubicada, pero bueno, me puedo imaginar. En salud humana, en medio ambiente, en el agro, en la ganadería industrial, estas son las clasificaciones. Muchas veces cuando me preguntan, o sea, siempre las entrevistas empiezan, Graciela, ¿podés definir qué es la biotecnología? Danos ejemplos. Digo, nos rodea en todo. Cuando ustedes pasan por una fábrica y hay un efluente que es contaminante, van a ver a lo mejor piletas grandes con plantas, eso es biotecnología, porque están tratando, o sea, esas plantas toman como alimento el efluente y lo transforman en algo no contaminante para el medio ambiente. Digamos, hacemos trabajar a los organismos vivos para que coman o utilicen como sustratos y transformen cosas contaminantes en algo que no contamina. En salud humana. Y después vamos a profundizar un poquito más porque obviamente es mi especialidad. Antes, los medicamentos se obtenían por síntesis química, los químicos famosos, o sea, cuando uno imagina un laboratorio, un químico sintetizando, o se obtenían los medicamentos, lo que llamaban medicamentos biológicos, por extracción. Entonces, si uno tenía diabetes y tiene que tomar insulina, tiene que inyectarse con insulina, esa insulina se extraía del páncreas bovino o porcino, se hacía una extracción, una purificación y teníamos
una hormona, la insulina, que son proteínas, que eran parecidas a la del humano, pero no idénticas. También hay modificaciones químicas que la hacían parecida a la insulina humana. La hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, que se preparaba acá a la vuelta, en la facultad, acá a la vuelta no, claro, me pensé que estaba en Junín y Paraguay. En la Facultad de Medicina, en la Cátedra de Química Biológica, se preparaba hormona de crecimiento humana para tratar a los niños que tenían enanismo en el hospital de niños. Yo hice la tesis en hormona de crecimiento humana y preparaba la hormona de crecimiento extrayendo la hormona de las hipófisis humanas, o sea que teníamos un personal de apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, que iba todos los días a la morgue para traer hipófisis humanas para que nosotros traíamos la hormona de crecimiento para hacer nuestras tesis y investigaciones de mecanismos de acción y preparar esa hormona de crecimiento humana para tratar a los niños. Un Messi, si hubiera sido de esa época, 40 años atrás, hubiera sido tratado como tantos niños con esa hormona. Imagínense los detalles escabrosos. Esta hipófisis es de una persona que se tiró del piso 11. A esta otra la pisó un camión. O sea que estas cosas, digamos, uno por uno. Imagínense que así se obtenían los medicamentos biológicos y hoy el gran salto es que nosotros usamos a microorganismos y a células de mamíferos, que ahora vamos a contar cómo se modifican, para que hagan ese trabajo, produzcan medicamentos para el uso humano o el veterinario. Lo mismo, reproducción asistida. En estos tiempos, todo lo que es transferencia embrionaria o fertilización asistida o manipulación genética para los embriones, etcétera, es biotecnología. Digamos, uno no sabe cuando no puede quedar embarazada y se va a un laboratorio de fertilización asistida que la gente es especialista en biotecnología. En el agro, la Argentina, todos nosotros, cuando comemos derivados de soja, estamos alimentándonos con una soja que está modificada para tener ciertas propiedades, resistentes a un insecto o tolerantes a la sequía, todo eso es biotecnología. En la ganadería lo mismo, la clonación, cuando hoy uno ve a Cambiaso jugando polo, el caballo de Cambiaso es un clon, o sea que esto es ingeniería genética aplicada a la veterinaria para obtener un animal idéntico. ¿Cuál era? ¿Cuartetera se llamaba el de Cambiaso? Cuartetera. 8 iguales. Y para, digamos, lo mismo pasa en la industria, en los agroalimentos, en plásticos, lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, lo que cambió exponencialmente las aplicaciones de la biotecnología fue la introducción de la ingeniería genética. Y la Argentina fue un pionero en ingeniería genética. Hay un instituto que fue creado por el doctor Torres, ya fallecido, en la esquina de Monroy y Obligado, que es el INGEBI, el Instituto de Ingeniería Genética, acá Ingeniería Genética y Biología Molecular. Todo se maneja con siglas en el mundo científico y yo ya no me acuerdo qué quieren decir. Entonces, eso era, en ese momento, estamos hablando de más de 30 años atrás, una técnica muy, muy sofisticada. Hoy ya la ingeniería genética es un commodity y está accesible a cualquier biólogo molecular. Entonces, ¿qué nos permite esa ingeniería genética?
cambiar información, borrar información, añadir información. ¿Y cómo? En las células, ¿dónde está la información genética? Adentro de los cromosomas. Adentro de los cromosomas hay moléculas que se llaman ADN. Estas moléculas, que es una triple hélice, tienen secuencias, digamos. Hay una información que está en el ADN que luego es traducida con un mensajero y se convierte en una proteína. Párenme si es demasiado complicado, veo cara de horror en Matías Peire. Para eso hay que leer la secuencia del genoma. O sea, vamos a ir como si fuera ingeniería reversa. Si yo tengo una proteína, o sea, el páncreas sintetiza insulina para que nos regule la glucemia, y a esta hora, a las 7, si no tomaron merienda, estamos mal. Entonces, eso es una proteína, y por los pedacitos de la proteína es la clara del huevo, que se llama albúmina, la llevan las proteínas, lo que comemos en la carne, lo que tenemos en el pelo, lo que tenemos en las uñas, en la piel, eso son proteínas. Las proteínas están constituidas por aminoácidos, que son los segmentos que constituyen las proteínas. De ahí para atrás, o sea, ingeniería reversa, hay un mensajero que se leyó y se transformó en proteínas, y una información en el núcleo de la célula, en el ADN. Entonces, si yo tengo que enseñarle a una bacteria que produzca insulina humana, o sea, el páncreas nuestro o el páncreas de cualquier mamífero sintetiza insulina. Entonces, esa proteína tiene en el genoma un ADN que la caracteriza. Entonces, yo corto ese pedacito de ADN y lo pongo adentro de una bacteria, y la bacteria se transforma en una fábrica que sintetiza una proteína humana, y esa proteína se purifica, estoy simplificando obviamente, hasta obtener el medicamento. Las bacterias hay que fermentarlas. ¿Alguno estuvo en una bodega? ¿Vieron que les muestran las cubas donde ponen las levaduras y donde se fermenta? Bueno, esto es parecido. Obviamente en formato más cuidado, porque tiene que dar lugar a medicamentos, pero el concepto es este. En vez de matar animales, o en el caso de la hormona de crecimiento, usar órganos de una persona muerta, la biotecnología ha producido el milagro de convertir bacterias, levaduras, células de mamíferos en productoras de esos medicamentos. Vamos, hoy todo el mundo habla o escucha en proteínas recombinantes, medicamentos, y nadie piensa en la maravilla que es todo esto. Esto ha producido que esto sea más accesible para todo el mundo, porque aunque los medicamentos son caros, cuando son extraídos de órganos humanos o de animales, es muchísimo más difícil y muchísimo más grande la infraestructura que hay que tener. Eso que hablábamos es las técnicas que antes eran revolucionarias y hoy son una cosa común. Todos los que estudian biotecnología, bioquímica, saben de biología molecular, y la ingeniería genética les resulta una técnica como antes era hacer una detección de azúcar en sangre o cualquiera de los análisis tradicionales que antes se hacían. Ahora hay otras técnicas, van a escuchar de la edición génica, seguramente a lo mejor escucharon de algo que se llama CRISPR, que lo que permite es
también modificar el genoma, pero sin necesidad de introducir estas cosas que yo decía, un plásmido, sino que lo utilizan con cosas más simples. Probablemente los chicos van a explicar algo de estas aplicaciones, pero digo, cuando escuchen CRISPR, cuando escuchen de edición génica, no se atemoricen, porque hemos escuchado, hay embriones humanos que en China se han editado genéticamente. Eso es ficción, digamos, pero hay que ser amplios y pensar que estas cosas nos van a beneficiar mucho, porque, como el ejemplo que estábamos dando en salud humana, cambian absolutamente la productividad y la accesibilidad de estos diagnósticos o terapéuticas. Bueno, ¿qué pasa en la Argentina? Vamos a dar ejemplos de que no estamos hablando de que todas estas cosas pasan en el mundo desarrollado, sino que qué está pasando en la Argentina. ¿Hay biotecnología en la Argentina? ¿Tenemos recursos humanos que saben de biotecnología? ¿Tenemos empresas? ¿Tenemos pequeñas empresas de base tecnológica que hacen biotecnología? ¿A todo eso? Sí. En el medio de este octubre y este año tan complicado, parece raro decir que en la Argentina hay un clima de negocios internacional, pero les puedo asegurar que en este periodo, estos años, estos últimos 4 años, cuando nosotros íbamos a las ferias de biotecnología, se nota un cambio en la percepción de la Argentina como un jugador, con reglas más claras. Hay un marco regulatorio, hay una ley de biotecnología, hay políticas públicas para promover la industria biotecnológica, hay una ley de capital emprendedor, seguramente Mati Peire va a comentar eso, o una ley de economía de conocimiento, y también hay un mercado local, hay industria. Y cuando dice, ¿pero qué hay? ¿Qué quiere decir industria biotecnológica? ¿Son las farmacéuticas? No, no hay un sector industrial biotecnológico, sino que hay muchas empresas de diferentes sectores industriales, alimentos, veterinaria, agro, diagnóstico, biocombustibles, que utilizan la biotecnología y que han creado la Cámara Argentina de Biotecnología en el 2011. Entonces, la producción de biofarmacéuticos en Argentina tiene más de 20 años. Eran proteínas muy simples, lo que estamos diciendo, o sea, se clona y se expresa en bacterias, levaduras o células de mamíferos, se produce a escala piloto o industrial y se hace un medicamento. Esto ocurre en la Argentina. Todas estas con nombres raros, pero seguramente alguna de estas a lo mejor tomaron ustedes o algún pariente. Y lo que pasó hace no muchos años, menos de 10, es que la Argentina entró en lo que se llama fármacos de segunda generación, que son más complicados de sintetizar, más complicados de producir, más sofisticados y probablemente, a lo mejor, lamentablemente, siempre tenemos a alguien cercano, conocido, que tiene cáncer y en general se hacen tratamientos biológicos con anticuerpos monoclonales. Eso se produce en la Argentina. Entonces, por otro lado, el doctor Milstein recibió el premio Nobel argentino, que vivía en Inglaterra cuando recibió el premio Nobel, por su descubrimiento, que fueron los anticuerpos monoclonales. Entonces, que en la Argentina se produzcan y se desarrollen anticuerpos monoclonales para poder tratar biológicamente algo tan jorobado como es el cáncer, para que tengan una idea. Hace muchos años el único tratamiento para el cáncer era la radioterapia
o la quimioterapia, que hoy sigue siendo también. Pero en eso, o sea, lo clásico es la gente que empieza a tener, se le cae el pelo. ¿Por qué? Porque la quimioterapia no es específica, inhibe todo lo que se está multiplicando, incluyendo los tumores. En cambio, los anticuerpos monoclonales son específicos para el tumor que se está tratando. Son mucho más eficientes, en algunos casos curan y en otros casos aumentan significativamente la cantidad de sobrevida. Cuando hablo de anticuerpos monoclonales, esta gente que parece astronauta, son argentinos especializados en la producción. Y como verán, se producen en estos fermentadores que tienen la particularidad de tener adentro, como si fuera un gran saquito de té, pero que tiene esta fermentación con el anticuerpo monoclonal y que son descartables. Entonces, en una línea de producción, uno puede, en una temporada, producir un determinado anticuerpo monoclonal y sin necesidad de tener que sanitizar, desinfectar, etcétera, etcétera, que era lo más tradicional, saca el saquito de té y lo cambia por otro y empieza otra producción. Nosotros somos famosos por las crisis en la Argentina, las crisis económicas, cíclicas de la Argentina. Pero a mí también me gusta mostrar que también hay noticias buenas que dieron la vuelta al mundo, como una vacuna terapéutica para el cáncer de pulmón, que es biotecnológica y que fue desarrollada por un consorcio público-privado de científicos argentinos, de la Universidad de Quilmes, del CONICET, el Hospital de Clínicas, el Instituto Rofo y las empresas. Y esto es biotecnología, digamos, o sea, para que se lleven el concepto de que es accesible y nos rodea la biotecnología y que no es algo que es un cuco, sino que nos cura. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes, ninguno se va a acordar de la gripe española, pero ¿se acuerdan de la del 2009? La gripe, la H1N1. Parece que hubiera pasado mucho más de 10 años. ¿Se acuerdan que íbamos todos aprendimos a estornudar tapándonos, a lavarnos las manos, a ponernos alcohol? O sea, no existía vacunas para la influenza producidas en la Argentina. Esto se hizo también en un consorcio, en este caso privado, y Novartis hizo la transferencia de tecnología para hacer vacuna de influenza en la Argentina. Y hoy se hacen no solamente esas vacunas, sino para la HPV, para meningitis. Digamos, todo esto se desarrolla, se produce en la Argentina. Las personas que trabajan ahí son, en general, licenciados en biotecnología, farmacéuticos, bioquímicos, ingenieros, técnicos en cultivo, etc. Esto está en Garín, en kilómetro 38.8. ¿Cómo estoy de tiempo, Martina? Síndrome urémico hemolítico. La enfermedad que podemos contagiarnos cuando las hamburguesas están mal cocidas o con las verduras contaminadas. Es un problema grave en la Argentina. Hay un grupo de investigadores de la Fundación Leloir y del CONICET que crearon una empresa y desarrollaron un medicamento que combina cosas tradicionales como hacer un suero en un caballo, o sea, que es clásico de si uno lo pica una víbora o la toxina botulínica, los sueros que a uno le inyectan son de sueros equinos, pero la diferencia es que ellos hicieron el antígeno, que así se llama, lo que va a generar ese suero que nos va a curar, utilizando ingeniería genética. Esto es muy importante porque esta enfermedad, el síndrome urémico hemolítico, que es muy grave en pediatría, no tiene ningún tratamiento. Y en este momento, en la Argentina, se está haciendo la fase 2, que es
una de las fases de investigación que llevan a, digamos, que son requeridas por las autoridades regulatorias para aprobar un medicamento, para que todo niño que tenga una diarrea con sangre y que vaya a una guardia pediátrica pueda acceder a un ensayo clínico y descubramos un futuro tratamiento para el síndrome urémico hemolítico. Entonces, esto es biotecnología desarrollada por argentinos en Argentina. Hablamos del agro. Dijimos que que la biotecnología también se podía aplicar a semillas, a plantas. Entonces, un caso interesante es en Rosario, una empresa Bioceres, que tiene una unidad que se llama INDEAR, que es Instituto de Agrobiotecnología, en donde se trabaja en el mejoramiento de semillas, en tratar de hacer plásticos que sean biodegradables a través también de bacterias, producción de biocombustibles y enzimas. Por ejemplo, la quimosina es una enzima que se usa para la producción de queso. Antes se obtenía del cuajo del estómago bovino. En vez de eso, en Bioceres hicieron un cártamo, que es una planta, que está modificada para que sintetice quimosina. Entonces ahí tenemos una factoría vegetal. Esto no deja huella, digamos, porque las plantas utilizan el sol para hacer su fotosíntesis y de paso sintetizan proteínas. En el mejoramiento de semillas, lo que es interesante que se lleven como concepto, que estas cosas son producto de la cooperación entre empresas y científicos. Entonces, un desarrollo liderado por la doctora Raquel Chan de la Universidad Nacional del Litoral, que es Universidad Nacional del Litoral, CONICET, y una empresa. Entonces, que está muy bien que este maridaje, porque permite que un conocimiento científico que estaba en una publicación científica, lo que en la jerga lo denominamos papers, pase a la realidad transformándose en una soja resistente a la sequía. Bueno, vacunas veterinarias, por ejemplo, la vacuna para la aftosa, eso también es biotecnología. Y se ha realizado desde Argentina la transferencia a China. Entonces hay una planta en China para producción de vacuna para la aftosa con tecnología argentina. Y para ir cerrando e introduciendo a lo que va a ser el panel siguiente, ¿cómo veo yo el futuro de la biotecnología? Lo que faltaba en la Argentina es generar nuevas empresas, porque de las que yo estuve hablando son todas empresas grandes, empresas, salvo Immunova, que es una empresa de 20 personas, son empresas grandes que han adoptado tecnologías extranjeras o por vinculación con el sector científico. Y un área de vacancia en la Argentina era la generación de nuevas empresas de base biotecnológica, producto de los científicos, pero ahora en un modelo nuevo que es la amalgama con emprendedores de negocios. Para eso se necesitaba una figura que hoy, bueno, acá figura como company builder, pero podríamos decir una aceleradora de empresas de base científica. Hubo una ley en la Argentina que lo permitió, que es la Ley de Capital Emprendedor. Y con eso, que después seguramente Matías va a explicar con más detalle, se pudieron generar nuevas empresas, acá menciono 5, pero que utilizan el conocimiento científico con emprendedores de negocios que se dedican y se apasionan 24/7 a generar esas empresas. El modelo que existía antes es empresas grandes que cooperan con el CONICET o la universidad,
cada uno sigue haciendo su vida y hay un desarrollo conjunto que da lugar a un producto o un servicio. En este caso, y yo creo que es el futuro deseable para la generación de nuevas pymes en la Argentina, es esta asociación virtuosa entre científicos y emprendedores de negocios para generar nuevas empresas. Hoy va a haber 3 casos de esos, así que no voy a espolear el próximo panel. Y ahora una propaganda de un evento que organizamos en la Cámara de Biotecnología el próximo 9 de octubre, que se llama BioArgentina. Esta es la 6ª edición. Y estamos invitando al fundador de una aceleradora de empresas de biotecnología, la más importante del mundo, en el Silicon Valley, que es Arvind Gupta, y lo empardamos, porque nosotros también tenemos Rockstar, con un Startup Stadium que va a ser moderado por Mati Peire, para mostrar los nuevos startups biotecnológicos. Y a la tarde, todas estas empresas que son socias de la Cámara de Biotecnología se sientan en Líbines para recibir las ideas, proyectos, los servicios tecnológicos o los nuevos gérmenes de empresas de base tecnológica en un living de 15 minutos para verse cara a cara. En el mundo de los WhatsApp y de los emails, nosotros seguimos pensando que está bueno mirarse a los ojos, ver ese brillito que tiene alguien que está apasionado por lo que sueña. Y como lo escuché decir al director de una orquesta de Paraguay en la final de naves de la Universidad Austral, no hay que dejar de soñar, porque estos sueños, este sueño de empresas de base biotecnológica, no es solamente el sueño de los emprendedores, sino es el sueño de mucha gente que va a tener trabajo por esos sueños y no hay que abandonarlo nunca. Muchas gracias. Hola. Bueno, qué placer, ¿no? Yo he aprendido mucho, espero que ustedes también. Y aparte, esto que mostrabas, ¿no? La última filmina y todas las empresas. Hace 15 años, yo me acuerdo cuando hacía las entrevistas y me decían, acá el problema es que las empresas no hablan con las universidades. Lo de las universidades no habla nadie con las empresas. Entonces la investigación queda toda metida para adentro. Y los empresarios dan cosas pero sin entender a los científicos. ¿Cuánto se avanzó en los últimos 10 años en esa brecha que parecía que iba a ser inzanjable? ¿Cuánto se avanzó? Se avanzó. No sé cuál es. Para arriba hay que mover esto. Ahí va. Se avanzó bastante, hay que avanzar mucho más. Yo estoy en el directorio del CONICET hace 3 años, el CONICET tiene 60 años y yo creo que es lo cultural dentro de la investigación es la publicación de científica, los papers y la formación de recursos humanos y no está, creo que el impulso de que la aparición de estos nuevos startups está mostrando que es un camino posible diferente al que se venía haciendo. Igual se avanzó cuando nosotros mostramos todos los casos. Lo que se necesita es una política pública general y estable que permita esta vinculación y que no se vea como competencia del científico que quiere dedicarse a la academia, sino que hay distintos proyectos de vida y todos son posibles. Graciela, cuando hablamos del avance de la biotecnología, a veces hay temores por los riesgos que puede implicar utilizarla, como con todo lo que no conocemos mucho, ¿no? Inteligencia artificial, si la usamos para el mal puede pasar esto, robótica, cómo van a ser los robots, los soldados del futuro. ¿Cuáles son los riesgos de mal utilizar la biotecnología? No, yo no le veo riesgos, pero digamos porque para mí todo esto está regulado, entonces puede haber, si vos pensás, bueno, para esto hay, cuando uno quiere hacer una semilla modificada genéticamente,
hay autoridades regulatorias, hay comisiones en donde te ponen un montón de requisitos. Vos tenés que hacer una prueba en cuarentena, a campo, porque como estamos haciendo experimentos, uno puede decir, bueno, esto puede propagarse, puede salir mal. Entonces, en lo que es biotecnología hay mucha regulación y como todo, digamos, si uno utiliza una tecnología de manera irresponsable, tiene los mismos riesgos que cualquier otro. Yo cuando escucho hablar, bueno, que el glifosato, el tema es usarlo en las dosis que corresponde, con las protecciones que corresponde, digamos, todo tiene un instructivo. Lo que pasa que nosotros, sobre todo los argentinos, somos bastante reacios a leer los instructivos, a cumplir las normas, pero creo que como todo no hay que tener miedo, sobre todo cuando del otro lado hay gente responsable, ¿no? Los invito a que vayan pensando si tienen ganas de hacerle alguna pregunta a Graciela, como siempre vamos a tener esa posibilidad. Me surgía mientras te escuchaba tratar de entender si el avance de las ciencias de la computación acelera la aparición, por ejemplo, de nuevas vacunas o acelera la biotecnología. ¿Qué rol juega el avance tecnológico desde la ciencia de la computación a esto? Un rol clave. O sea, yo estoy convencida que todo lo de las tecnologías de la informática y la comunicación, lo digital, va a atravesar todas las tecnologías. O sea, hoy, ayer me preguntaban en el evento, antes de ayer en un evento, decía la Cámara de Biotecnología, si me dijeras hoy, la creamos en el 2011, quizás yo le pondría Cámara Argentina de Economía Basada en el Conocimiento o Cámara Argentina de Bioeconomía. Es el momento de la convergencia tecnológica. A mí me llama mucho la atención el tema de cómo lo digital atraviesa nuestra vida y va a atravesar todas las tecnologías, o sea, va a ser una mezcla. En junio estuvimos en un congreso que es el más grande del mundo en biotecnología, que se hace una vez por año en Estados Unidos, y me llamó la atención una conferencia central del director científico de Sanofi, que es una empresa farmacéutica muy importante, francesa, que decía, seguramente estaba repleto, había como 500 personas, dice, si yo le pregunto a cada uno de ustedes cuál es su competencia, seguro que van a decir tal empresa, pero farmacéutica. No, claro. Dice, nuestra competencia va a estar en lo digital y daba el ejemplo de que si hoy tomas un medicamento vas a tener una aplicación que te va a decir cuánto caminaste, qué comiste, a qué hora lo tenés que tomar, un chip o un dispositivo que va a medir exactamente cómo es tu ritmo, cómo son tus parámetros de salud. O sea que yo creo que lo digital va a influir en todas, no solamente en la biotecnología, creo que en todas. La inteligencia artificial, ni que hablar. Sin dudas. Hace un par de semanas en este mismo salón estuvo Geoff Ralston, también una de las principales aceleradoras del mundo, y hablábamos de eso, cómo la inteligencia artificial es completamente horizontal a lo que quieras, que es distinto a todo y que va a modificar también mucho nuestro futuro. Bueno, no quiero hacer todas las preguntas yo, porque acá la promesa es que ustedes pueden preguntar. Así que si alguien quiere levantar la mano y hacerle una pregunta a Graciela, es bienvenida. Así, dale, fuerte. ¿Hay mic? Acá, la pregunta está acá en la segunda fila. Gracias. Yo te quería preguntar si a la hora de investigar sobre alimentos genéticamente modificados, alguien se pone a pensar desde el lado de la investigación los riesgos para la salud a nivel. Perfecto, el cultivo es anti-sequía, anti-insectos, anti-plagas, anti-todo, pero alguien se pone a pensar en cómo afecta eso a la salud de la persona que lo está ingiriendo y se está volviendo parte de su cuerpo. No vuelve parte de tu cuerpo, pero digamos, en la salud piensa todo el mundo y cuando vos haces un alimento genéticamente modificado, tiene requerimientos regulatorios, hay un montón de requisitos, que no sea tóxico el impacto, digamos, en alimentos modificados y en los no modificados. Digamos, cuando algo es para consumo humano tenés que hacer la evaluación de la toxicidad,
farmacovigilancia, cuando es medicamentos, pero todos piensan, o sea, nadie quiere que la salud, si algo está diseñado y pensado para beneficio humano, no está pensado para causar daño. ¿Alguien más? ¿Habían levantado la mano? Tercera fila. Sí. Buenas tardes, Graciela, ¿cómo estás? Una pregunta, de entre todas las industrias que, o sea, no industria, dentro de todas las verticales que las fue verticales mostrando. que habías nombrado recién, ¿dónde crees que está el próximo desarrollo que va a salir de Argentina para, digamos, impactar en el mundo? Me encanta esta pregunta. Yo también quiero saber esta respuesta. ¿De qué vertical va a salir ¿Qué- nuestro qué- unicornio de biotecnología? Exactamente. Eso Es que, queremos saber. O sea, de toda la información que vos manejás, ¿dónde apostás vos? ¿Dónde De decís, acá, de la fila es, de adelante. acá es donde va a salir? Mira, yo creo que en el próximo panel van a ver y van a poder percibir de dónde va a salir. Yo, o sea, no puedo elegir porque La de los, opinión de 20, Graciela. de los 20 de Grid, pero el unicornio no solamente es por el hallazgo tecnológico, sino también por la oportunidad de negocios y el impacto que hay. O sea, a mí me gusta pensar en que puede llegar a ser un proyecto como el de Biflow, de polinización inteligente. Digamos, si vos me hubieras dicho a mí hace 10 años que yo iba a estar apoyando un proyecto que utilizaba abejas, cuando decíamos, y esto es biotecnología, le digo, la definición de biotecnología de lo que di antes es la utilización de organismos vivos para producir un bien o un servicio. Y acá me mató. Es una abeja que va y aumenta la productividad de un cultivo con unas moléculas que sintetizó un investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y que al estilo Pavlov, viste que uno adiestra o amaestra, digamos, no sé cómo se dirá. Sí, sí. El gimnasio de las abejas. El gimnasio se de las llamó abejas, Biflow. digamos. Entonces, en cualquiera de estos verticales, agro, alimentos nuevos, salud, la resistencia, o sea, pensá el tema de los antibióticos, que estaba Marcelo que va a contar, o sea, las bacterias resistentes a antibióticos, entonces una nueva manera de encararlo. Por ese lado, yo estoy segura que va a haber un unicornio. Tenemos tiempo para 2 preguntas más y vamos a seguir con nuestro panel de hacedores. Acá, en la segunda fila, hay otra pregunta. Yo quería preguntar respecto a cómo se tiene en cuenta el hecho de que se pueden utilizar las biotecnologías aplicadas a bioarmas, hoy en día teniendo en cuenta el terrorismo. Sé que en este caso afecta más que nada a Estados Unidos con todas las guerras, pero a fin de cuentas en un futuro quizás pueda afectar a todo el mundo. ¿Y cómo se tiene en cuenta esto si cae algún virus o cosas así que son modificados en manos, bueno, que tienen malas intenciones? Eso es el bioterrorismo y no necesitan estar modificados, con que sean bacterias o digamos, de las comunes, en malas manos, digamos, todos podemos ser sujetos de las armas biológicas y del bioterrorismo, y eso te diría que es anterior a que la microbiología pasase a ser biotecnología. Casper está armando la policía. Bueno, Matías va Sí, ahora nos vas a contar. Dale. Claro. Quería preguntar más que nada cómo los gobiernos están tomando este tema, si bien obviamente el bioterrorismo existe desde siempre, pero sobre todo aplicado hoy en día, para poder ponerle como un freno, así, y cómo poder ir en contra de esto. Un comentario. Muchos gobiernos no lo tienen en agenda ni por casualidad. En Argentina agradecé que están haciendo ciberdelito y están empezando a entrenar a las fuerzas a entender cómo se trata el ciberdelito a nivel hackear una computadora. Me parece que es una agenda de determinados países que todavía está bastante alejada de nuestra,
definitivamente tendría que estar en agenda como otros tantos temas, pero no estoy segura que la mayoría de los países todavía lo tengan dentro de sus prioridades de seguridad. Yo creo que no, y debe haber, así como se estudia, o sea, hay cosas absolutamente confidenciales que manejan los gobiernos de las naciones más importantes, que es detectado una determinada bacteria, virus o lo que fuera, buscar el antídoto, por llamarlo de alguna manera, que pueda neutralizar en el caso de un ataque. Antes eran armas químicas, bien pueden ser biológicas, de hecho lo hay, digamos, pero es como el uso indebido de cualquier tecnología, ¿no? Digamos, no necesita ser biotecnología para poder ser usada en malas manos para causar daño, ¿no? Estamos un fuerte, acá y una más. Iba a decir un fuerte y no, una más. Dale, un minuto más. Hola. Tengo una duda. A mí se me cruza por mi cabeza la idea de los dinosaurios, ¿no es cierto? La biotecnología puede empezar a investigar cómo hacer y crear los dinosaurios como tanto lo queremos. ¿Querés traer a los dinosaurios al 2020? Sí. Yo tengo un hijo de 35 años, o sea que era chiquito y fuimos a ver Jurassic Park. Y yo pasaba en mis clases de biotecnología en la Facultad de Farmacia y Bioquímica un segmento de la película que es cuando, yo no sé si la vieron todos, Jurassic Park, pero sí, cuando alguien roba ese Eppendorf, el tubito, con información. Digamos, la ficción existe, digamos, en Jurassic Park se ve cómo se crean dinosaurios nuevamente. Todo puede ser porque el ADN está conservado y es una cuestión de darle vida de nuevo. No me animaría a pensar, digamos, me parece que puede ser. El tema es si los dinosaurios sobrevivirían en este planeta tan loco y contaminado como es hoy, tan diferente al que vivieron seguramente. Un placer enorme, Graciela. Un fuerte aplauso, por favor, para ella. Gracias.